Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, he seguido un poco las notas tuyas y me interesaba Sí. la posición que has tomado con respecto a este tema. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo será el mundo después de todo esto? ¿Cómo lo avisorás? Mira, un poco muy en línea con muchos análisis contemporáneos, ¿no? El mundo difícilmente pueda seguir igual, es imposible que siga igual a cómo fue la recepción de esta pandemia. Ujú. Tanto desde el punto de vista del rol del Estado y del rol de los gobiernos, tanto occidentales como no occidentales, Ujú. y el rol de las instituciones internacionales también tiene que sufrirá un cambio. Por un lado, las instituciones internacionales demostraron que no tienen la capacidad de respuesta mancomunada, rápida, eficiente para responder a un desafío de esta envergadura. Y por otro lado, los gobiernos primero creo que se dieron cuenta que no hay un manual para reaccionar y que más allá de que sean gobiernos democráticos o no democráticos, las reacciones han sido disímiles incluso dentro de mismos tipos de gobiernos, ¿no? Esto quiere decir que tiene que haber un cambio que entiendo debe ser hacia un mayor pragmatismo, a una mayor transparencia en términos políticos de intercambio y hacia una mayor eficiencia en la respuesta. Bueno, vos sabés que a mí me llama mucho la atención que gobiernos, el mundo desarrollado concretamente, Sí. no haya tenido la previsión para este tipo de eventualidades, lo que deja espacio para muchas suspicacias y fake news que han andado circulando en forma permanente. Sí, a ver, los gobiernos desarrollados, eh, ¿qué es lo que entiendo? Que hoy en día incluso los países desarrollados, aunque tuvieron una muy tardía respuesta, que está más que nada se ve en el caso de Italia y de España, su respuesta fue tardía, entiendo que también por una falta de información y una incapacidad de tomar decisiones sin haber tenido de algún modo el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud de la declaración de la pandemia de manera previa. Eso por Ujú. un lado, para una democracia creo que es muy difícil tomar una decisión como la de coartar la libertad de movilidad de su población incluso ante este inesperado y aparte sin precedente acontecimiento, ¿no? Eso por un Sí, lado. Por el otro lado, creo que las democracias como Brasil o Estados Unidos, su tardía respuesta tiene que ver con una cuestión ideológica y del peso de la economía en función de la toma de decisiones, ¿no? Están sí. privilegiando las variables económicas por sobre la salud. Ahora, sí creo que los países desarrollados tienen una mayor capacidad de resiliencia en términos de infraestructura que los países en desarrollo no tenemos. Y Claro. el costo, tarde o temprano, va a ser más alto para los países en desarrollo, Sí, sin vos sabés duda. que a mí me llamó muchísimo la atención, digo, yo no sé si llamarle irresponsabilidad, soberbia o algún otro determinado adjetivo digamos, a la desidia de Donald Trump para tratar este tema. El caso de México también, del presidente mexicano, y el de Bolsonaro en Brasil, es decir, me da la impresión de que hay una falta de responsabilidad total y absoluta sobre precisamente una pandemia de este tamaño, ¿no? Absolutamente de acuerdo. A ver, sobre todo en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos. no por el, sí, por el rol que ocupan a nivel internacional. La principal potencia mundial sigue siendo Estados Unidos, más allá de ser el Estado ordenador del sistema liberal internacional, del orden internacional. Ujú. Que este Estado tome la decisión de contradecir incluso las recomendaciones de los organismos internacionales que ellos mismos apuntalaron en su momento, es de una contradicción que no se entiende.
por un lado, Ujú. y de una altísima irresponsabilidad. Pero creo que a nivel interno, los costos que puede pagar Donald Trump van a ser menores que los que pueda pagar Bolsonaro o AMLO en México. Claro, claro, Por- claro. Porque la capacidad financiera y toda la infraestructura financiera que tiene Estados Unidos no la tienen estos otros dos. Claro. Y esos costos van a ser altísimos para México y Brasil. Y para la Argentina, que estamos al lado de Brasil, bueno, es, ¿Cómo lo es ves el tema imposible de medir. argentino? ¿Cómo lo ves el tema argentino? Eh, en las Más allá de decisiones que internas. más allá de que se hayan tomado decisiones previendo, ya viendo precisamente lo que ocurría en el mundo, que se hayan tomado decisiones que presuntamente no van a alcanzar si el pico es demasiado elevado a la hora de tener las consecuencias que han tenido otros países, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de Argentina, las medidas fueron tomadas a tiempo y hay cuestiones que no se pueden prever con 5 años de anticipación. De todas maneras, las políticas que se venían implementando en la Argentina de recorte presupuestario a la salud, a la ciencia y a la tecnología, obviamente sientan las bases para un panorama preocupante, ni hablar. Sí creo que no hay que desestimar que era necesaria la prevención y tomar medidas rápido, porque cuanto menos capacidad financiera y económica tengamos para enfrentar el post pandemia, más tenemos que evitar el pico, digamos, o llegar más tarde a lo sumo, que en eso creo que sí estamos encaminados. A mí me preocuparía la relación, la situación regional y cuál es la respuesta de Brasil, eh, Claro. que además es nuestro principal socio comercial, digamos. Ahí yo creo que hay una gran incógnita de Ujú, cómo nos va a impactar. ujú. Se cortó. Eh, Te escucho bien yo. Florencia, eh, Sí, en esto se ha dado también un componente ideológico. Por ejemplo, y esto es lo que quería preguntarte, si esto puede llegar a mutar en algún determinado momento. Slavoj Žižek, el esloveno, habla del fin del sí. capitalismo y el regreso de la solidaridad global, hablando concretamente de comunismo. ¿Se puede dar un cambio trascendental de esto o es, digamos, una fantasía de alguien que piensa, digamos, muy estrambóticamente? Yo creo que está pensado muy en términos quizás anacrónicos, ¿no? De cómo entendemos el desarrollo de los gobiernos y del tipo de política. En un caso es, si comprendemos a la solidaridad global de CISEC como volver a un comunismo al estilo Unión Soviética, no creo, no, Ujú, realmente dudo mucho que esto vaya a ocurrir, es irreproducible en la actualidad, más con el cambio de contexto internacional que hubo en estos 30 años, desde que sucumbió el bloque soviético. Sí creo que puede haber una idea de repensar al Estado desde una idea de solidaridad, pero claro. no necesariamente desde la idea del comunismo como De un ejemplificador de estado, solidaridad. por ejemplo, un estado de bienestar. Es más posible un Estado más cercano a un estado de bienestar, a un Estado garante de Ujú, algunos derechos, que está claro que es necesario porque el mercado no puede responder a esta magnitud de crisis en paralelo en todos lados. Entonces lo que está haciendo es darle mayor vigencia a la idea del Estado como garante, ujú, entiendo yo. Y sí, con una impronta de solidaridad, pero claro. no entendida como comunista. Florencia, te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido. Vamos a seguir en contacto naturalmente y analizando temas que Gracias. hacen precisamente a la política internacional y a la política latinoamericana, a la política local. Así que te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido. Por favor, gracias por la invitación. Un placer. No, un abrazo, Florencia, muchas gracias.